Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de En Persona. Hoy día conversaremos, como lo hemos hecho antes, en las anteriores temporadas, con tiempo y en persona. Quiero partir hoy día esta conversación con una cita de una de las grandes pensadoras, diría yo, del siglo XX, Hannah Arendt. La manifestación del viento del pensar no es el conocimiento, es la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo bello de lo feo. Y esto, en los raros momentos en que se ha llegado a un punto crítico, puede prevenir catástrofes, al menos para mí, dice Hannah Arendt. Desde luego, esta distinción entre lo bueno y lo malo, que tendría que ver con lo ético, pero lo que llama la atención es lo estético, lo bello de lo feo. Y uno no puede dejar de recordar esa frase del príncipe Mishkin en Dostoyevsky cuando decía: solo la belleza salvará al mundo. O otra frase que dice un poeta francés, René Char, que fue resistente al nazismo, en un libro Hojas de Himnos, escrito ahí en la primera línea, en el combate a cuerpo a cuerpo, en que dice: la belleza no ocupa un lugar en el mundo, ocupa todo el lugar, como diciendo, incluso en situaciones de guerras y catástrofes, la belleza, con B mayúscula, es fundamental. Vamos a conversar de lo bueno, de lo malo, de la belleza en estos tiempos, de los puntos críticos de nuestra sociedad y de nuestro tiempo, con Josefina Araos, a quien agradezco estar presente aquí en persona. ¿Qué tal, Josefina? Buenas tardes. Muy bien, gracias, Cristian, por la invitación. Bueno, Josefina es licenciada y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica, es investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad del IES, estudiante del doctorado en Filosofía de la Universidad de los Andes, es profesora, es magíster de Estudios Públicos, estuvo a cargo de la reedición de una obra muy importante, Cultura y Modernización en América Latina, del sociólogo Pedro Morandé, también es coautora del libro Católicos y Perplejos, entre otros libros. También participó en este interesantísimo libro publicado colectivo sobre el tema del individualismo, Primera Persona Singular, editado por el IES. Además, es columnista y ha sido elegida como joven líder por la revista El Sábado del Mercurio. Bueno, yo partí citando a Hannah Arendt porque tú, entiendo, subiste esta cita a un Twitter, algo así, y Hannah Arendt aparece en alguno de tus libros citada. Me gustaría comentar contigo esta cita, por qué la colocaste en tu Twitter y qué resonancias hay en ella que sean significativas para ti. Bueno, de partida a Hannah Arendt le toca vivir una época muy crítica, una tragedia como el Holocausto y nada, lo que inspira parte importante de su obra, que es los orígenes del totalitarismo. Y me gusta mucho esa cita porque, bueno, yo me dedico a estudiar, a pensar, me dedico a tratar de aportar en el plano del conocimiento, en el plano de las ideas. Y es curioso porque ella, siendo una autora de su talla, una intelectual, no sé, de primer nivel, sitúa la clave para prevenir el mal, finalmente, un mal como el del totalitarismo, tan inédito, que no tenía palabras para nombrarse, no en tener expertos, en tener eruditos, en tener grandes pensadores, ¿no? Sino en la capacidad del juicio, que es una capacidad universalmente compartida, ¿no? El juicio es para Arendt una de las facultades más importantes de la vida del espíritu, del pensamiento, y eso no es patrimonio de un mundo específico como el de los eruditos, ¿cierto? El de los grandes intelectuales, sino patrimonio común de la humanidad, ¿no? Y es interesante porque, o sea, es algo muy radical, porque la modernidad pone muchísima esperanza en el conocimiento, en la ciencia. En lo técnico. En rigor en lo técnico, ¿cierto? En una definición muy transversal del término, ¿no? Que incluso va abarcando a las ciencias sociales, a las humanidades en el siglo XX. Y nada fue capaz de ponerle límite, nada salvó en ese nivel, ¿cierto? En el nivel del conocimiento,
del horror, del avance del horror. No estuvo ahí la capacidad para ponerle límites, ¿no? Y ella lo vuelve a situar, o sea, la posibilidad de salvar el horror, de salvar del mal, si es que es posible, digamos, si es que hay alguna alternativa, porque ella cree que no se puede erradicar para siempre, está en una facultad tan fundamental como el juicio, que es patrimonio común y que sin embargo se ha perdido, se ha debilitado, se ha dañado. Ahora, que es esa capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo bello de lo feo, de orientarse éticamente en el mundo. A mí, bueno, lo bueno de lo malo es potente eso del juicio, pero más potente lo encontré lo bello de lo feo, es decir, la importancia de lo estético, la importancia de la belleza. Exacto. O sea, es que yo creo que Arendt incluso podría haber agregado el tercero, ¿no? Lo verdadero de lo falso. O sea, son como los tres trascendentales. O sea, está hablando de las dimensiones, por así decir, fundamentales, trascendentales de la realidad, ¿no? O sea, esta realidad que se nos presenta como bella, como verdadera, como buena, la sobreabundancia, ¿no? Y cómo podemos ser capaces de reconocer eso aún en los momentos más oscuros, de dar testimonio de esa, no sé cómo decirle, esa sobreabundancia de significado, de sentido de la realidad que nos permite salvarla, encontrar una razón para mantener la esperanza, digamos, y no ser invadidos por el desierto, que es otra de las imágenes muy potentes en Hannah Arendt. Entonces, por eso creo que junta no solo lo bueno de lo malo, sino lo bueno y lo malo, sino también lo bello y lo feo, ¿no? Que en eso de lo bello y lo feo pensaba un poco en un cierto fulgor de un feísmo que a veces campea. Bueno, eso es un juicio personal, digamos, discutible, pero no sé si un cierto como que a veces el feísmo campeara, como si injuriara la belleza, como dijo Rimbaud, el joven adolescente, que algo representa el espíritu fáustico y prometeico del mundo moderno, se hubiera ya instalado como una actitud habitual. Sí, bueno, Arendt está hablando de distintos niveles de la realidad, ¿no? Y está hablando directamente con los totalitarismos, donde nada, lo feo también se impone con mucha fuerza, ¿no? Uno podría decir. Pero claro, pasa algo curioso con la modernidad, porque por un lado se derrumban, en la sociedad moderna se derrumban los cánones, por así decir, cada vez más, ¿no? Pero las bases para que se derrumben los cánones están sentadas ya cuando empieza la modernidad, pero se radicalizan sobre todo en el siglo XX con las vanguardias, etcétera, ¿no? Que parece que ya los criterios que establecían las jerarquías de cuál era el arte, la más alta cultura, ¿cierto? Lo que nos permitía distinguir las grandes obras, etcétera, esos criterios se empiezan a desmoronar, ¿no? Parecen arbitrarios, parecen también ciegos, incapaces de valorar otras formas, ¿cierto? Sobre todo en la oposición a alta cultura y baja cultura, cultura de élite, cultura popular, y que es una revisión crítica que en algún punto uno comprende, ¿no? Tiene sentido, es como un objetivo, está inspirado por un deseo de ampliar lo que cabe, lo que podemos reconocer como valioso, como bello. El problema, y eso es lo que quiere decir Arendt, pero no sé, hoy día lo dice en alguna medida Lucio Porto, que es una intelectual local, sí, ¿cierto? Que ya tiene una tesis muy fuerte sobre el feísmo, sobre la barbarie, en fin, que en este esfuerzo por ampliar nuestra capacidad para, no sé, Lucio Porto dice, en el siglo XX ampliamos nuestros criterios de lo bello y somos capaces de reivindicar la presencia de Violeta Parra en uno de los museos más destacados de Europa, ¿no? Pero de ahí a que se derrumben todos los criterios y ya no haya mecanismos para distinguir, ¿cierto? No tengamos elementos para distinguir qué es lo bello, qué es lo verdadero, qué es lo bueno, hay mucho trecho, ¿no? Y su sensación, la de Lucio Porto, pero también la de Hannah Arendt, es que desaparecieron todos los criterios y ya todo es lo mismo, ¿no? Y por lo tanto ya no es que muchas cosas sean bellas, sino que ya nada lo es. Un poco. Bueno, la misma Lucio Porto tiene ese mismo artículo que tú citabas, parece un artículo tremendo en que habla del lumpenconsumismo y tiene que ver con la parte sombría del estallido social, porque por un lado está lo que podría alguien llamar la parte luminosa de las multitudes manifestándose pacíficamente, pero está la parte sombría, ¿no es cierto? La quema de iglesias, la destrucción del plan de Valparaíso, la destrucción de los espacios públicos de las ciudades en todo el país. Y ella
ahí tiene un juicio bien radical, digamos. Muy radical. ¿Y qué te parece a ti? ¿Crees tú que en esa dimensión, qué es lo que emergió ahí? ¿Qué sombra emergió? ¿Qué sombra de lo que somos emergió en el estallido? A ver, de partida Lucio Porto, yo diría que cree que no hay nada luminoso en el estallido. O sea, no solo que ella subraye la dimensión oscura, sino que yo diría que para ella no hay nada luminoso ahí. O sea, y ella refuta que sea posible encontrar ahí una continuidad con el sujeto popular chileno. O sea, ella siente que ahí hay pura enajenación, pura barbarie, ¿no? Nihilismo, ¿no? Y, es como claro, violencia nihilista, sí, ¿no? pura barbarie que quiere derrumbarlo todo, que no solo no quiere conservar nada, sino que no es ni siquiera capaz de reconocer el valor de cosas que son patrimonio común, ¿no? Son patrimonio colectivo. Describe también, no sé, la destrucción del Cristo, creo, de la gratitud, de la Iglesia de la Gratitud Nacional, ¿no? O sea, ella además va describiendo procesos previos de decadencia, de desarticulación, de deterioro, que para el estallido, para ella solo se radicalizan, ¿no? Quizás uno tiene un juicio un poco más, no sé si indulgente, pero más ambiguo, ¿no? Yo no me siento en condiciones de emitir un juicio tan duro como el de Lucio Porto, pero creo que su argumento es muy persuasivo. Y lo que sí creo es que esto lo dice François Furet respecto de la Revolución Francesa, ¿no? Que solo cuesta mucho desarrollar verdadera reflexión crítica sobre la revolución, ¿no? Solo se celebra o solo se condena, ¿no? Y como que no se puede salir de ninguna de esas dos dinámicas, y entonces no se puede hacer un análisis verdaderamente crítico del fenómeno, ¿no? Hay pura identificación, ya sea como puro rechazo o como fascinación. Y mi sensación es que pasa algo parecido con el estallido, ¿no? Vimos de ambas cosas. Y es muy difícil entonces tener como distancia y poder efectivamente hacer una revisión crítica del fenómeno. Yo creo que además todavía está muy cerca, aunque me parece que los procesos que han ido teniendo lugar después ya nos permiten mirarlo con un poco más de distancia. Pero mi sensación es que por un momento hubo una hegemonía muy fuerte, siempre hubo los que lo demonizaron, pero fueron irrelevantes en las hipótesis dominantes que se instalaron en su interpretación, ¿no? Y mi sensación es que predominaron lecturas demasiado indulgentes, ¿no? Quizás culposas en algún sentido también, porque esta idea del no lo vimos venir fue también demasiado brutal y demasiado grave, ¿no? Bueno, ese texto de Lucio Porto, yo recuerdo, lo voy a citar, pero a lo mejor con algunos errores, cita a un padre del desierto, esos monjes que se retiraban al desierto, que dice, el alma, cuando se debilita, algo así, ¿no? Deja un flanco abierto y por ese flanco entran los demonios y en el fondo maltratan a la desdichada alma, dice. ¿Ah? Me acuerdo de esa cita que cita Lucio Porto, este místico. Interesante, porque tú también has estado en una discusión con algunos dentro de lo que sería el pensamiento de derecha o de centro derecha. Recordé una conversación que tuviste con Luis Cordero de qué es lo que se debilitó, tú crees, en el alma, por decirlo así, del país, que permitió que pudieran emerger estos demonios o estas fuerzas o esta violencia destructiva a la que señalamos recién, pero también este malestar de una manera tan radical como se manifestó, y que a veces uno dice, ¿por qué tanto malestar si las cifras estaban bien, si el país aparentemente... ¿Qué es lo que porque algo tiene que haberse debilitado interiormente? ¿Que permitió el estallido, sí, dices sí. tú? O sea, ¿Es un tema ético también, de nuevo? ¿Fue una crisis ética para hablar en términos de Arendt? Yo creo que hay un plano que es ético, sin duda. O sea, porque además es una crisis demasiado profunda. O sea, como en demasiados niveles. Lucio Porto, de hecho, habla de que acá hay fuerzas inconscientes que se desencadenan incluso, ¿no? Y esta cosa de que se gatillan monstruos o si no queremos hablar como con un juicio tan claro, al menos fuerzas que no se pueden controlar, ¿no? Hubo una conjunción de muchas cosas. Lucio Porto se concentra en un deterioro cultural o que opera en un nivel más profundo, ¿cierto? Que tiene que ver con las relaciones sociales, con la educación, con esta sociedad consumista, ¿cierto? Donde lo único que importa es lo material, ¿cierto? No hay móviles espirituales, ¿cierto? Más profundos.
que inspiren, que justifiquen las acciones, que movilicen, ¿cierto? Pero también pasó en Chile, que hace tan complejo nuestra crisis, un aislamiento, un ensimismamiento de la clase política, incluso a ratos de cierta reflexión intelectual, que permitió que la sociedad, esto lo ha dicho Katia Araujo, ¿no?, corriera como por un carril paralelo y sobre todo la clase política no se diera por enterada, ¿no? O sea, durante los 90, esto lo describe Juan Pablo Luna a propósito de la crisis de representación que había en Chile, se empieza a romper los vínculos tradicionales que había entre la clase política y la sociedad se desmoviliza, deja de votar, deja de participar, los partidos abandonan la sociedad, en fin. Y entonces ya no tiene elementos para saber qué es lo que ocurre ahí, ¿no? Y pareciera que ni siquiera le importa, o sea, todo lo que vimos en las semanas previas al estallido, la sensación era de una clase política ensimismada, pero que además despreciaba lo que le pasaba a su gente, ¿no? Entonces, a su pueblo, a sus grupos más vulnerables. Entonces, yo comparto con Lucio Porto que acá hay fenómenos más largos y más profundos que explican el carácter de este estallido, su dimensión destructiva, violenta, pero además está este elemento de esta clase política ensimismada, aislada, que no lo vio venir y que se declaró tan sorprendida y incapaz de manejar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y que parece que operan a un nivel muy estructural, ¿no? O sea, no es solo una dificultad que tenía el gobierno de Piñera, yo creo que es una dificultad general de la clase política. Pero claro, efectivamente mi sensación es que primó cierta culpa, cierto impacto con la profundidad del malestar que había, que la clase política no había sido capaz de procesar, de anticipar, pero que impidió por lo mismo mirar con distancia crítica las fuerzas destructivas que aquí estaban operando y poder desde ahí, por lo mismo, justificar la contención o el enfrentamiento de esas fuerzas destructivas. Y ese proceso que parte en octubre pareciera encontrar una deriva lógica en que asume un gobierno liderado por alguien de la nueva generación, Gabriel Boric, y de un movimiento político que es el que hizo la lectura más radical, incluso más sobreideologizada, dirían algunos, de lo que pasó en el estallido. Es como que era lógico que aquellos que estuvieron en la calle encabezando se hicieran cargo en algún momento del país, por la vía institucional y no a través de una revolución, y porque habría sido, tú lo dijiste en una declaración, extraño, raro o complicado que hubiera asumido, por ejemplo, Kast. Imaginemos otro ensayo como para una política ficción, podría haber sido una novela, alguien debiera escribir esa novela, digamos, ¿qué habría pasado? A ver, ¿crees que es la deriva lógica y cuál es tu juicio sobre esa deriva desde el estallido hasta ahora? A ver, con eso de que es la deriva lógica, es que a uno le hace sentido, le calza que finalmente los que lograron imponerse en las urnas son los que enarbolaron la crítica más dura, más radical de los últimos 30 años. No solo trataron de apropiarse de la movilización del estallido, sino que también lideraron movilizaciones que están en la base del nuevo ciclo, ¿no? O sea, el estallido del 2019 lo acelera, pero ya están las condiciones para este nuevo ciclo en, no sé, el 2011, incluso en el 2006, en todo el movimiento estudiantil, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, me calza, ¿no? Me parece lógico, pero no creo que sea necesario ni que estuviéramos destinados a eso, ¿no? O sea, creo que era muy conflictivo, podía producir mucho enfrentamiento el triunfo de Kast, pero que haya subido como subió también debiera hacer pensar, ¿no? También en alguna medida uno debiera decir, igual me calza, o sea, no debiéramos declararnos tan sorprendidos frente al ascenso que tuvo Kast, más allá de que nos guste o no, de la opinión que tengamos de él, ¿no? Pero si miramos los mismos datos, los mismos estudios que no se tomaron en serio para el estallido, esos mismos nos debieran conducir a decir, no debiera sorprendernos tanto que haya avanzado Kast, porque hubo dimensiones que fueron olvidadas desde el estallido en adelante, ¿no? Que era, por ejemplo, la fuerte demanda por seguridad en la población. Y tal vez
sería interesante, ya que para no volver a estar dormidos cuando los acontecimientos nos sobrepasan, sobre todo los que reflexionan, que, bueno, uno dice los políticos, pero también los que piensan son a veces sobrepasados por los acontecimientos, y aquí parece ser el caso, salvo algunas honrosas excepciones. Tal vez habría que ver en ese 45%, 44% que votó por el candidato de la derecha, José Antonio Kast, hay algo ahí que es un signo que habría que estar investigando y mirar qué va a pasar con el futuro. O sea, no es tan claro que venga, se puede hacer tan fácilmente una refundación, por decirlo así, de Chile como lo plantean algunos sectores. Exacto, y Gabriel Boric lo entendió para la segunda vuelta. O sea, todo su entorno ha querido decir que el presidente no cambió su programa, es cierto, pero sí cambió su retórica, su discurso, su disposición, incluso su vestimenta, todas sus palabras, con quienes se reunía, a dónde partió el presidente o su jefe de campaña, hoy día ministra de Interior, partió al norte, al lugar donde había la brecha más brutal, geográfica y social del Frente Amplio, ¿no? Que no creció nada de la primaria a la primera vuelta, ¿no? Y tuvieron que partir allá a decir qué pasa que este norte históricamente de izquierda está votando por Kast y por Parisi, ¿no? Sí. Y la sensación es que Boric al menos ahí lo entendió, y la duda es si fue pura táctica para ganar o fue honesto, pero no sabe cómo traducir eso en su proyecto político. ¿Qué crees tú? Yo a veces soy más, o sea, yo soy más indulgente en creer que no, en él al menos no fue pura táctica, yo creo que es un olfato político real, yo creo que él es un buen intérprete. Pero tiene dos almas que no sabe conjugar, ¿no? O sea, no sé si tiene tan claro cómo esa retórica, ese relato que él modificó para la campaña, que podía ser eficaz en campaña, introducirlo ahora en su proyecto político, ¿no? Porque entra en tensión, en franca tensión, contradicción con la agenda histórica, por así decir, con el proyecto de esta nueva izquierda, ¿no? Y esta primera semana, que fue una semana difícil, llena de tropiezos, debiera servir, espero, para volver a recordar eso, ¿no? Que las lunas de miel son muy cortas, que los vientos de apoyo favorables se mueven rápidamente, que es la clase política completa la que está fracturada de la sociedad, no era solo Piñera, ¿no? Y no porque cambien quienes van a la Araucanía los van a recibir ahora como amigos, ¿no? Josefina, tú dijiste en un debate escrito en Artes y Letras el domingo 13 de marzo, a propósito de este nuevo escenario, de que, bueno, todos hablan de que aquí hay una especie de cambio cultural que precede al cambio político. Algunos dicen incluso que hubo una guerra cultural que ganó más la izquierda sobre las ideas de la derecha, que no supo entrar ni participó de esa guerra, o probablemente la dejó botado ese campo de batalla, ¿no? Pero tú planteas algo interesante que me gustaría profundizar un poco, de la pregunta de si los cambios culturales son conducidos por los procesos políticos o es al revés. Y parece que la tesis que tú tienes es que quienes hoy día están gobernando creen que lo primero es, o sea, que los cambios culturales tienen que ser movidos por los cambios políticos y no al revés, pero que eso va a producir una suerte de choque con la realidad, porque la cultura no es algo solamente, no es un poema o ir a la ópera, la cultura tú lo sabes, tú lo has estudiado, es algo muy enraizado y no solamente en la élite. A ver, me gustaría profundizar esa mirada tuya. Sí, o sea, esto de la relación entre los procesos culturales y los procesos políticos es una relación de retroalimentación, ¿no? Uno lo podría dirigir a propósito de la relación entre ley y cultura. ¿Es la ley la que transforma la realidad o las leyes cambian en la medida que ya se han producido cambios culturales? Yo creo que no tenemos evidencia para ambas cosas, ¿no? Y porque probablemente son relaciones recíprocas, de influencia recíproca. Pero es evidente que en el mundo conservador prima cierta lectura y en el mundo progresista, que es el de esta izquierda, prima otra, en que la fuerte crítica sobre lo que la cultura es inspira un proyecto político orientado a transformarla, ¿no? Porque están mal las cosas como están hoy día. Eso puede tener mucha razón en muchos sentidos, ¿no? Yo no quiero cuestionar que es otra discusión, digamos, si es que hay cosas que están mal en nuestra cultura que merecen ser cambiadas, pero en ellos en el progresismo prima cierto voluntarismo, por así decir, cierta tesis además de que
hay cosas que se van superando, ¿no? O sea, si antes no había ningún apoyo al aborto, luego va a haber un apoyo en ciertas circunstancias y finalmente va a haber un apoyo total y esa minoría va a ser una minoría, la que sigue en contra del aborto va a ser cada vez más reducida y va a quedar destinada al basurero de la historia, ¿no? Y mi sensación es que esa mirada de las cosas, del progresismo, el conservadurismo puede tener otros problemas, ¿no? Pero en el progresismo tiene el problema de que entra en tensión rápidamente, de forma fuerte con la realidad, ¿no? Y no solo puede chocar en el sentido de fracasar en su esfuerzo por transformarla, sino también generar conflictos, nuevos conflictos, con esa misma sociedad en nombre de la cual ese progresismo habla, ¿no? A la que quiere liberar, a la que quiere emancipar, ¿no? A la que le quiere devolver su dignidad. Entra en tensión con esa misma sociedad porque suele ir mucho más atrás en los llamados cambios culturales, ¿no? Y eso puede generar conflictos difíciles de administrar y que creo que se han visto en otros lados del mundo, ¿no? A propósito del rechazo a grandes rasgos la globalización, las políticas migratorias, en fin, una serie de otros elementos. Quizá uno podría ver un ejemplo, a ver, voy a aterrizarlo como lo que está pasando en la convención. Todo este discurso indigenista, esta idea de un Estado plurinacional, pareciera que viniera de un discurso decolonial, más de una élite, que algo que esté enraizado en el sentir de la mayoría del país. De hecho, una encuesta CADEM muestra que en ese punto, por lo menos, el 70% de la gente no le suena, no es que esté informado, pero algo no le suena bien instintivamente. ¿Sería un ejemplo de lo que tú estás diciendo? Es un muy buen ejemplo porque además ilustra bien cómo se comporta este progresismo, esta lógica progresista que está en el gobierno y también en parte importante de la convención. En cómo explica este desacuerdo de la sociedad, ¿no? La misma gente, este mismo pueblo a nombre del cual la convención habla tanto, ¿cierto? Que son sus verdaderos voceros, en fin. Cuando aparecen los datos que muestran que hay un rechazo al pluralismo jurídico, por ejemplo, que fue algo que generó mucho ruido en la gente, la respuesta fue: los medios no están informando, están manipulando a la gente, o la gente no sabe, ¿no? Una convencional dijo en su minuto, ¿no? ¿Sabrá la gente que esto se hizo en muchas partes del mundo? En verdad no es nada nuevo. Pero ese es un discurso típico de la élite que desprecia lo popular, típico, o sea, el pueblo, ¿no?, que dice representar, ¿no? Pero se supone que esa élite que desprecia lo popular estaba al otro lado, ¿no? No en la izquierda, no en los independientes, en fin, ¿no? Y rápidamente entonces el pueblo vuelve a ser el pueblo ignorante, el pueblo manipulado, en cuyo rechazo a las políticas que dirige la élite solo hay expresión de falsa conciencia, de ignorancia, de que no sabe, ¿no? Hay que conducirla, es puro paternalismo, ¿no? Y no hay nada relevante que analizar, que preguntarse, ¿no? Y debiera generarles preguntas de partida porque la gente tiene el derecho a votar, y entonces eso debiera generar, aunque sea por puro interés instrumental, debiera preocuparte el rechazo o las críticas en las grandes mayorías. Pero además porque esa misma gente, los mismos datos disponibles muestran mucha simpatía, mucha empatía, mucho interés por el reconocimiento constitucional del mundo mapuche, por no sé, por políticas que potencien el mapudungún, en fin, los mismos estudios que muestran ahora este rechazo al pluralismo jurídico mostraban antes mucha empatía con la inclusión indígena, ¿no? Entonces, hazte alguna pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos explicar esta brecha? Lo mismo con el tema de migratorio, ¿no? En el rechazo hay pura discriminación y racismo. No hay ni una pregunta que hacerse, ¿no? Y eso le pasa a la clase política completa, incluso a los nuevos, a los independientes, a los que venían o a los que vienen de las bases, en fin, les vuelve a pasar ese prejuicio, ¿no? Y eso solo genera más distancia, enoja a la gente, ¿no? ¿Por qué a las personas les hace ruido y cómo yo desde la política me preocupo, me importa entender por qué hace ruido, ¿no? La sensación es que eso no existe y es un problema que atraviesa, un punto ciego que atraviesa toda la clase política. Bueno, tú eres licenciada en Historia, o sea, te interesa, te apasiona, bueno, tienes algo que decir. A ver, creo que podríamos comentar
la propuesta del Estado plurinacional. ¿Cuál es tu mirada sobre esa propuesta, o sea, esa definición que viene de la Convención y la idea de que Chile ha sido una nación que se ha entendido a sí misma como nación y hoy día parece más como un territorio donde surgen varias naciones distintas? A ver, yo a priori no tengo, es curioso porque además pareciera, por ejemplo, a propósito de pluralismo jurídico, pareciera que solo los que lideraron la norma aprobada son los que promovieron pluralismo jurídico. Pero, por ejemplo, la centroderecha, Ruggiero Cosi convencional, también promovió una norma propia que promovía, digamos, buscaba mayores grados de autonomía en esta materia, ¿no? Entonces, se vuelve tendenciosa la discusión porque no es que uno esté a priori en contra de mecanismos de autonomía territorial, indígena, o de pensar un Estado plurinacional, sino en la bajada, ¿no? Claro, cierta derecha ha sido responsable de escandalizarse, de hacer de ciertas banderas, porque serían patrimonio de la izquierda, ¿cierto?, un tabú, ¿no? Y que hay que desecharlo de plano, cierta derecha. Pero no toda, ¿no? Y hay todo un mundo que está abierto a la pregunta, sobre todo porque hay demandas desde la sociedad por ello, a la pregunta por qué implicaría, por cómo pensar, más allá de cómo lo denominemos, mayores mecanismos de autonomía, de descentralización, de reconocimiento de la pluralidad de la vida social. Yo creo que en eso no puede ser una bandera de la izquierda, ¿no? Exclusiva. O sea, es una demanda que tiene sentido y que de hecho para una derecha que le importa a la sociedad civil debiera ser algo que le preocupa, ¿no? El problema son las bajadas. Y mi sensación es que la agenda que ha predominado a la hora de definir el contenido de ese Estado plurinacional, del pluralismo jurídico, del Estado regional, es fragmentario, solo subraya de manera ingenua la autonomía sin pensar que sin considerar que hay que buscar también mecanismos de control, de equilibrio con el poder central, porque si no creas nuevas oligarquías. Con cómo piensas, cómo no transformas la diferencia en pura disolución y pura fragmentación, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que hay en esa tendencia a la disolución y la fragmentación? ¿Es como un filoanarquismo inconsciente? Fernando habló de que algunas cosas que estaban saliendo de las comisiones de la Convención se parecían a cierta idea del corporativismo mussoliniano. O sea, ¿qué es lo que hay ahí? A veces hay cosas corporativistas, sin duda. Por ahí alguien decía a propósito, sí fue a propósito del tema de los partidos, alguien de izquierda decía Jaime Guzmán estaría feliz con esta norma, ¿no? El Jaime Guzmán corporativista. Creo que a propósito de los movimientos sociales y el debilitamiento de la estructura de partidos. Yo creo que hay muchas matrices, una fuerte influencia de la política identitaria, de teorías decoloniales, de una crítica sin contrapeso a la historia del Estado nacional moderno, que en su origen esa crítica tiene sentido, ¿no? O sea, la uniformización, la mirada ingenua sobre la promesa de la igualdad ante la ley, ¿cierto? Sin reconocer que habían diferencias en la práctica que hacían imposible la igualdad efectiva ante la ley, ¿cierto? Hay críticas que tienen sentido, ¿no? Al Estado Nacional, pero ha sido una crítica enteramente radical, o sea, progresivamente radical, que se queda sin elementos para poder justificar y defender comunidades políticas y sistemas, democracias representativas, ¿no? Donde pareciera que solo puede representarte quien es igual a ti y quien ha vivido lo mismo que tú, ¿no? No me puede representar si soy mujer un hombre, no me puede representar si soy indígena o un huinca o lo que sea, ¿no? Eso nace de problemas efectivos, pero termina en una desconfianza radical, total, sobre la posibilidad de la representación que no puede ser. Yo estoy convencida, esto lo decía de hecho Noam Titelman, que desde la izquierda percibe este problema. Él también, y comparto con él, decía, me resisto a pensar la representación moderna, democrática moderna, como un mal menor,
como que no nos queda otra porque somos sociedades muy grandes. No, se supone que en la representación, ¿cierto?, en dejar que otro hable en nombre tuyo, hay algo que ganas porque ese otro que representa está mirando la mirada de otro, ¿cierto?, no solo la tuya, está haciendo una síntesis que permite que, no sé, que construyamos proyectos colectivos, ¿no?, que hagan posible la convivencia. Y eso, mi sensación es que los ánimos que dominan en la convención y a ratos en parte del gobierno deterioran esa dimensión que necesitamos rehabilitar. Y este estallido identitario, que no es solo aquí, en parte del mundo, ¿refleja alguna falla de la democracia liberal? Es decir, una falla de nuestra modernidad, la pérdida de un sentido, la pérdida de lo espiritual, la pérdida de lo religioso, como una herida abierta que hace que cada uno busque una tribu, una identidad, un paraguas donde identificarse, donde acogerse y ampararse de alguna manera, ¿no? O representarse. Así es, yo creo que hay algo de eso. O sea, hay un problema, o sea, todo esto, no solo lo que ha pasado acá en Chile, la ola populista, en fin, es expresión de los límites, de los problemas de la democracia liberal en su historia larga, por así decir, del liberalismo en su historia larga, pero también desde la posguerra en adelante, ¿no? Un autor muy crítico de los populismos dice, será una amenaza a la democracia, pero el populismo pone en evidencia el recelo a la soberanía popular que invadió Europa después de la sociedad de masas que llevó, por ejemplo, a Hitler al poder, ¿no? Y eso cerró, potenció mecanismos supramayoritarios, en fin, que recelaban de la expresión de las mayorías, ¿no? O sea, hay mucha... se ha ido avanzando en autocrítica, ¿cierto?, de los problemas de una democracia liberal que fue cercando la deliberación, fue despolitizando, desmovilizando, ¿cierto? Pero también hay cuestiones más profundas. Tú hablabas de la pérdida de sentido, de la pérdida de espiritualidad, que ahí uno vuelve a Lucio Porto, y que es curioso porque esa demanda que permanece, o sea, el hombre, la mujer, las personas nunca van a perder esa intuición, ese deseo de trascendencia, de cuidado, de afecto, en fin, las preguntas más profundas no desaparecen. Y el problema es que cuando se derrumban las instancias que respondían a esas preguntas más profundas, ya no tenemos claro dónde se están respondiendo, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención para el estallido la fuerza de esta imagen de nos tomamos de las manos, no volvamos a soltarnos, ¿no? Y que hay mucho en Gabriel Boric de eso, ¿no? Una política del cuidado. Del afecto, de tomarse el corazón. Y que es bonito, ¿no? Sí. Uno dice, tiene sentido, me gusta en algún punto, pero también me genera cierta distancia porque ¿por qué estamos buscando ahí ese vínculo, ¿no? O sea, y ahí son vínculos funcionales finalmente, debiéramos estar buscando esos afectos en la familia, en la escuela, en el barrio. Entonces, como también, ojo, quienes están liderando estos procesos debieran buscar efectivamente una política a la que le importa el cuidado, a que le importa reconocer que del otro lado hay alguien, pero también una política que le importa fortalecer todos los otros ámbitos de la vida social que son más idóneos para responder a esas demandas de sentido y de trascendencia. Es curioso porque, voy a usar este sello que es cargante, que es bien el neoliberalismo que se ha criticado tanto, pareciera que debilitó, desfondó, no sé, los barrios, la comunidad, todo aquello que era ese tejido delicado, social, y que genera esa sensación de pertenencia y cuando desaparece eso, se genera la sensación de sinsentido, de vacío. Pero también pareciera que el progresismo extremo termina debilitando aquello, o sea, debilitando todos esos espacios donde podemos encontrarnos, que son parte de la cultura más profunda, digamos. Exacto, y sobre todo por otras razones, ¿no? Pero al progresismo le pasa que muchas de esas instancias que históricamente han respondido a las preguntas trascendentales, ¿cierto?, más profundas del ser humano, son instancias conservadoras, ¿no?, que hay que transformar. La familia, las iglesias, en fin, ¿no?, que no significa, quizás está muy bien que uno tenga críticas respecto de los modelos de familia, respecto de las iglesias, pero como los moviliza una crítica tan radical de las formas de la cultura, por así decir,
a veces tiende también a debilitarlas o a despreciarlas, ¿no? No le preocupan. Hay autores que, de hecho, no sé, Michéa en Francia, juntan, de hecho, al progresismo de izquierda con el neoliberalismo de derecha en ese desprecio, ¿no? Por el nivel de la cultura cotidiana de las personas comunes y corrientes, ¿no? Ahora, algo que a mí me inquieta mucho es que, claro, uno dice, se han debilitado todas esas instancias. No hay instancias de creación de vínculos donde te enseñen el valor de las cosas, el juicio, a distinguir lo bueno de lo malo, lo bello de lo feo, en fin. Es cierto, yo creo que se han debilitado mucho, pero también pasa que por cómo funciona nuestra sociedad, sociedades contemporáneas tan complejas, a veces siento que exacerbamos esa carencia, ¿no? Y muchas veces creemos que no hay ningún tejido social y quizás lo creemos porque no sabemos cómo observarlo desde la reflexión intelectual o desde la política, ¿no? Entonces, ahí también hay que tener cuidado, ¿no? En asumir que de verdad del lado de la sociedad hay pura fragmentación, pura negatividad, ¿cierto? Pura desarticulación, pura pérdida de sentido, puro nihilismo, porque eso también permite justificar tesis miserabilistas que también son paternalistas, que creen que tienen que construirlo todo, crearlo todo, imponerlo todo, ¿no? En fin, creo que hay ahí una doble pregunta con cómo fortalecer ciertas instancias, pero también cómo desde la política y desde la reflexión intelectual ser capaces de observar espacios nuevos o espacios ocultos donde sí se construye sociabilidad, donde sí se enseña el juicio, como dice la Arendt, o donde se aprende la decencia común, como decía Orwell, ¿no? Josefina, bueno, tú eres parte de la misma generación de los que hoy día están tomando el relevo político, la nueva generación. Se ha hablado mucho que uno veía en las manifestaciones cuando asumió Boric, esa multitud de jóvenes que salieron a la calle a festejar sintiendo que era su momento histórico, pero de alguna manera tú eres parte de otros jóvenes que no han encajado con esa izquierda, por decirlo así. Tú mismo lo dijiste, creo, en alguna entrevista, con la izquierda de tu generación. ¿Qué es lo que no te hizo encajar o que no te hace encajar con esa izquierda, el sentido más profundo, más allá de una definición ideológica? Es curioso porque en la universidad yo no me logré reconocer en ninguna, a diferencia de otros pares míos, de otros colegas, no me logré reconocer en ninguna de las alternativas políticas. O sea, yo tampoco me sentí representada en la derecha de mi universidad, ¿no? Eso es algo muy particular mío, pero era una distancia no con la política en un sentido amplio, sino con la acción política a la que accedí a la universidad, ¿no? Me parecía que, no quiero hacer una crítica radical, ¿no? Pero en mi experiencia era que era un espacio en el que yo no podía pensar críticamente. Y por eso la rehuí, la izquierda y la derecha, ¿no? Tomé distancia de ella. Pero eso puede ser un problema mío, no quiero decir que no hubiera reflexión crítica, pero mi experiencia fue que eran lugares donde cuando me tocó estar en asambleas, en fin, donde las posiciones ya estaban tomadas y uno tenía que simplemente ir a defenderlas, ¿no? Y yo tenía dudas, ¿no? Yo quería pensar más que actuar, por así decir. Pero creo que eso habla más de cierta vocación mía también, ¿no? Pero luego yo creo que mi mayor distancia con la izquierda que predomina tiene que ver probablemente con mi identidad católica en primer lugar, y con mi crítica, después la fui explicando así, ¿no? Lo dije también en alguna ocasión, mi crítica al progresismo que creo que predomina en la izquierda de mi generación. Yo creo que no toda izquierda es progresista y creo que es muy importante que no lo sea. Y hoy día me gusta mucho que tengo vínculos con estudiantes mucho más jóvenes que yo, más chicos, que están en la universidad y que son parte de una como izquierda conservadora, por así decir, que ha ido agarrando fuerza. ¿Cuál es esa izquierda conservadora? A ver. No sé muy bien dónde está articulada, ¿no? Incluso algunos son personas que he conocido por Twitter porque, no sé, me han comentado alguna columna que les ha gustado, ¿no? Pero es una nueva generación que he visto en la como profesora, ¿no? En la universidad, una nueva generación de
de jóvenes que han visto los problemas de este progresismo, ¿no? Que por ejemplo son muy críticos de la agenda de las disidencias y de la diversidad sexual, que no por el apoyo al matrimonio homosexual o cosas así, pero sí, por ejemplo, por ciertos puntos ciegos en que el apoyo irreflexivo a toda la agenda progresista ha permitido que la izquierda justifique, por ejemplo, los vientres de alquiler, ¿no? Sin ninguna pregunta, o la maternidad subrogada en general, ¿no? Con todo lo que implica respecto de esos niños, pero respecto de esas mujeres, y cómo eso le plantea tensiones al propio feminismo, en fin, ¿no? Como sea, mi punto es que creo que de mi generación yo no me pude identificar con la izquierda porque es muy dominante en ella, en la de mi generación, una lectura progresista de la vida social. Tú dijiste en un artículo, no sé dónde lo saqué, en una columna probablemente tuya, dijiste: nuestra generación, haces una crítica, satisfecha con su supuesta autonomía, cree que ha reemplazado los viejos imperativos por otros iguales de fuertes. Me gustaría entrar en ese tema interesante, es decir, es una generación, bueno, donde se ha desarrollado este sujeto autónomo, del que habla Carlos Peña en varios de sus libros, el sujeto de esta modernidad que se emancipa, que no tiene criterios de referencia, pero tú criticas esta satisfacción con la autonomía lograda y el creer que se ha matado a los viejos imperativos, pero se los está reemplazando por otros igual de fuertes. Profundicemos un poco en eso. Sí, a ver, de nuevo tiene un poco que ver con que cuando la crítica se vuelve demasiado, no quiero decir radical, destemplada, de puro rechazo, de puro volver la espalda a aquello que se quiere superar, que se quiere dejar atrás, se vuelve ciega de que puede volver a reproducir los mismos problemas, ¿no? O sea, por eso uno necesita, esto lo dice Arendt también, uno necesita reconciliarse, lo dice también Morandé, con sus circunstancias históricas, no para justificarlas, no para ser complaciente con lo recibido, sino para ser capaz de ver lo que se ha avanzado, pero también para mirar tus propios puntos ciegos, ¿no? Para darte cuenta que digamos que es imposible no tener prejuicios, ¿no? Y lo importante es desarrollar una actitud reflexiva que te permita reconocerlos, ¿no? Y tomar distancia de ti mismo. Y mi sensación es que mi generación se cree liberada de esos peligros, ¿no? Y esto de que... ¿Y cuáles son los nuevos peligros? De que se impongan nuevos imperativos. Estoy tratando de pensar dónde fue que escribí eso. Y creo que además está inspirado por el libro Feria de Ana Iris Simón, que ella ha hecho una crítica. Sería bueno que contara ese libro, que es muy bonito, me dieron ganas de leerlo, no lo he leído. Sí. Yo creo que a eso ilustra tal vez mejor la historia de Simón, ¿no? Ana Iris Simón, sí, es que ella es una periodista española que está todo el tiempo peleando con la izquierda de su generación, que ella de hecho un poco más chica que yo. Y pelea con esta izquierda progresista, o incluso a veces le dice neoliberal, ¿no? Donde se ha renunciado a pensar, o sea, donde la militancia sobre cierto feminismo, sobre cierta hipótesis sobre la vida social, digamos, vuelve imposible la crítica, pero además vuelve imposible la valoración, la reivindicación de la propia historia, de tu cultura, que incluye la historia de ese pueblo al nombre del cual tú hablas, ¿no? Es decir, entonces, perdón, Josefina, no es como una pérdida de la gratitud con lo que heredas de donde tú vienes, que inevitablemente eres en Ana Iris Simón es eso, o sea, ella critica que no tiene recursos su generación para agradecer, para valorar lo que recibió, aquello de donde viene, ¿no? Y entonces ella dice: mi generación solo es capaz de presentar a mi padre y a mis tíos como machistas.
Y claro, en algún sentido lo son, pero bueno, ahí estaban rompiéndose el lomo por mantenernos, por, no sé, acunando a mi hermano y cuidándome a mí todos los días, yéndome a buscar al colegio, ¿no? No sé, incluso en los gustos, ¿no? Somos tan transgresores que nos gusta el trap y toda esta música que está de moda, ¿cierto? En su minuto el reggaetón, hoy día ya son versiones en las que yo ya me pierdo. Ana Iris Simón es más joven que yo, en que juzgas a quien no le gusta porque dice, oye, esto es demasiado transgresor y lo tratas de conservador, y vuelves a despreciar entonces a los mismos de siempre, ¿no? O sea, ella critica a esta izquierda que está siempre ilustrando al pueblo respecto de cómo tiene que pensar, respecto de lo que tiene que hacer, y la desprecia por lo que le gusta, por lo que hace, por lo que valora, en fin, una serie de cosas. No sé si estoy siendo demasiado abstracta, pero la sensación es que el afán por despejar todos los obstáculos para el ejercicio libre de la autonomía individual se ha vuelto igual de impositiva, ¿no? Y quien tiene dudas frente a eso es tildado de conservador, de retardatario, y es despreciado, ¿no? Tú también en otra columna comentas la película de los hermanos Coen, Sin lugar para los débiles, que también serviría para ilustrar algo de esto, otro aspecto tal vez, de una generación que de alguna manera no acepta la frustración que le pone la realidad. Es decir, tú hablas ahí de que hay una realidad desobediente que se resiste a nuestras órdenes, que no acepta que somos finitos, que somos limitados, y tal vez al sujeto moderno o posmoderno actual le es más difícil aceptar esa finitud y esos límites que le ofrece la realidad que nos ofrece la realidad todos los días. Sí, bueno, tanto que los ocultamos. O sea, hoy día hay activismo, geronto activismo, no sé cómo se llama, de tan excluidos y encerrados que hemos dejado a los viejos, ¿no? Por ejemplo, sí, en esa columna yo citaba originalmente el poema de Yeats, ¿no? En el que se inspira el título de la película de los hermanos Coen, y fue a propósito, es una discusión en la que es muy difícil decir cosas, ¿no? Pero fue a propósito de la aprobación de aborto el año pasado en el Congreso. Y que uno, digamos, podremos tener diferencias en esa medida en particular, pero mi crítica ahí central, que trato de escribir en esa columna, no es simplemente a quienes están a favor del aborto, porque eso es una discusión que podemos tener, ¿no? Sino al cierre de la legitimidad que puede tener la postura contraria, ¿no? Y a tratar de poner en evidencia los puntos ciegos del progresismo, que en este caso, defensor del aborto, cree que en su medida solo hay avance, ¿no? Solo hay avance. Y está bien, quizás en alguna medida hay avance, no sé, podremos discutirlo, ¿no? Pero creo que es falaz esa lectura progresista de las cosas, que cree que siempre se está avanzando solamente, ¿no? Cuando se aprueba matrimonio igualitario, en fin, la medida que sea, que bueno, al fin estamos avanzando. Ojo, porque, no sé, hablábamos recién de la maternidad subrogada, que es un fenómeno moderno, ¿no? O sea, hay problemas que trae la propia modernidad. Hay problemas que se pueden abrir con, no sé, en ese caso yo estoy hablando del aborto, ¿no? ¿Cómo vamos a renunciar siquiera al reconocimiento de que hay una tragedia ahí, ¿no? Más allá de si creemos que esa tragedia es un mal menor frente a otro mal. Detrás de algunos discursos sobre el aborto, seamos claros, porque no todos son así. De acuerdo. Tal vez está la idea de un individuo, hablábamos de este individuo que es soberano, tú lo has dicho también, ¿no? Que es soberano absoluto de su cuerpo, o sea, una mujer en este caso, bueno, de su subjetividad de todas maneras y de su cuerpo, ¿no? O sea, este es mi cuerpo, yo decido, ¿Cuál es el peligro de esa idea? ¿Cuáles son los límites de esa idea? Mi inquietud más, o sea, la que inspiraba esa columna era sobre todo que la aprobación de la ley fue un carnaval. Daniel Mansuy escribió también por ahí una columna en que citaba
la ministra francesa, ya no me acuerdo su nombre, que en su momento firmó en Francia la ley de aborto. Y que parece que es un discurso muy famoso, estoy citándolo muy mal porque desconozco la historia en detalle, pero que ella reconocía para ese día que era un día histórico, que ella había peleado por esa ley, que esa ley descansaba sobre algo que igual era una tragedia, ¿no? Y que teníamos que poner todo, que ella creía que era necesaria, porque había un mal mayor, que era el de exigirle a mujeres que avanzaran en situaciones muy precarias en sus embarazos, ¿cierto? Imponerles eso. Pero ella decía, nunca podemos olvidar esto y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo por asegurar que este de verdad sea un último recurso, ¿no? Mi sensación es que es tan militante el progresismo y el afán por liberar al individuo de todos sus impedimentos y permitir su libre despliegue, ¿cierto? Que terminamos celebrando como fiesta y como carnaval algo en que estaba quedando oculto igual una tragedia, que es la muerte de alguien, ¿no? Que la ciencia no ha logrado resolver, ¿no? Ni siquiera hemos logrado... el origen de la vida sigue siendo un misterio inmanejable, ¿no? Y yo incluso ahí pongo una ficción esto de a qué se emana finalmente, ¿no? Lo que pasa es que cada vez es más terrible porque cada vez va apareciendo más un ser humano, ¿no? Pero en verdad nadie sabe cuándo empieza, ¿no? Un misterio y bueno... Yo personalmente creo que al misterio hay que dejarlo aparecer, ¿no? Porque si no puedes perder cosas valiosas. Alguien puede estar en desacuerdo conmigo y yo lo entiendo. Mi temor es que desaparezca de la discusión pública la posibilidad de expresar eso y de que los defensores, en este caso del aborto, olviden esa tragedia. O sea, para mí es fundamental dejar testimonio de eso siempre, todo el tiempo, para que no creamos que siempre hay puro avance, ¿no? Porque terminamos justificando arbitrariedades y nos convencemos ahora de ser muy buenos, ¿no? De alguna manera lo que acaba de ocurrir en la convención, o sea, lo que se acaba de aprobar, además se aprueba constitucionalmente, digamos, lo del aborto. A ver, ¿tiene que ver con esto y cómo lo miras? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Bueno, es algo que yo he tratado de desarrollar. Yo, bueno, obviamente soy crítica de esa norma, pero... como decía antes, creo que es parte del debate democrático, ¿no? Y mi inquietud con establecerlo en la Constitución es justamente eso, o sea, que al establecer el aborto como finalmente un derecho fundamental, un derecho humano, que en todo caso en muy pocas constituciones esto está establecido constitucional, valga la redundancia, este derecho está establecido, pero los organismos internacionales en general lo tratan cada vez más como un derecho humano, ¿no? Y el problema para mí con esa tesis es que zanja la deliberación, ¿no? Los derechos humanos, incluso sus defensores decían, tienen que descansar, tienen ciertas premisas, ¿no? Que sean pocos, sean mínimos civilizatorios, que son verdaderos aquí y en todo lugar, y que sean lo suficientemente amplios, ¿cierto? Generales, para que se puedan especificar en cada cultura según sus circunstancias, ¿no? Mi sensación es que al establecer en la Constitución el aborto, zanjas, se trata de cerrar artificialmente esa deliberación y además por el modo en que está establecida la norma y el articulado, o sea, ahí hay un artículo inicial que además fija un deber del Estado para procurar el ejercicio progresivo de ese derecho, que cierra en la práctica no solo la deliberación sobre eso, sino la resistencia de la sociedad, de quien sea que no se identifica con esa norma, para poder resistirse legítimamente a ella, ¿no? Jorge Fábrega decía, un académico de la Universidad del Desarrollo, ¿cómo nos preocupamos de escribir una constitución donde la pluralidad de nuestra sociedad, todos los grupos, sientan que pueden, desde el reconocimiento de la legitimidad de sus visiones de mundo, sienten que tienen alguna capacidad de influir en el curso de los procesos políticos y que pueden pelear por el triunfo de su visión de mundo en la arena política? Acá eso
Pareciera que la sensación es Constitución se está acaba. haciendo algo parecido, en sentido inverso de la Constitución de 80, que dejó como llaves, cerró con llaves, dejó varias cosas cerradas, se están dejando cosas cerradas, Así en vez es. de dejarlas abiertas para que después sea eso discutido o resuelto a través de leyes o con cambios de gobierno, etcétera, ¿no es cierto? Sí, mi sensación es esa con varias cosas. Y claro, es muy delicado el juicio, ¿no? Porque hay mucha gente que se enoja con esa comparación, porque dicen, bueno, la otra, o sea, te olvidas de un dato sustantivamente distinto, que es que esto está haciendo en democracia, ¿no? Y es cierto, ¿no? Este es un proceso democrático, legitimado democráticamente, en fin. Pero eso no nos puede... La Sor Serrano lo formuló muy bien, dijo... el origen democrático de esta eventual nueva constitución, si es que se aprueba, no la libera de la tarea de ser guardiana de la democracia, ¿no? Que esto tenga un origen democrático, sea un proceso democrático, no lo libera de poder volverse antidemocrático, volverse autoritario, ¿no? Por el hecho de estar en un contexto democrático. Y esa sensación de liberación de ese riesgo que a veces predomina por el autoconvencimiento de muchos de encarnar la verdadera voz del pueblo, etcétera, los vuelve ciegos, ¿no? Y hace creer que nada, que están como liberados, son impunes a ese riesgo, a ese peligro de transformar la carta en una carta de revancha o en una carta que represente solo a algunos pocos. Josefina, tú de alguna manera yo sé que no te gusta que te encajonen, eres libre, derecha, izquierda, conservadora, no podría decir, porque también incluso la palabra conservadora tiene una carga negativa, muy negativa hoy día, pero sería bueno tal vez decir que ha habido grandes intelectuales conservadores, potentes, brillantes, pensadores, escritores. Uno podría decir Borges es un conservador, uno podría decir, no sé, Junger es un conservador, estoy empezando, Góngora es un conservador. A ver, esta denostación de lo conservador, ¿y qué sería para ti el conservadurismo en un sentido más profundo, digamos? Porque parece como una palabra negativa, pero ¿qué puede tener de positivo? O sea, O de contenido positivo. de partida, bueno, quizás voy a quedar como alguien que no toma partido, ¿no? Pero en democracia el mundo democrático requiere o cree, descansa, esto lo dice Chantal del Sol, en el reconocimiento de nuestra igual dignidad, ¿no? De que todos podemos tener, de la grandeza del individuo, dice Chantal del Sol. Eso es lo que dice. Descansa en la tesis de la grandeza del individuo, que es una posibilidad en todos. Una posibilidad, todos podemos ser miserables también. Y eso nos obliga a estar siempre cuidando, no solo peleando por el triunfo de nuestra bandera, de nuestra agenda, sino cuidando la pluralidad de esta vida social, porque esa grandeza aparece de formas muy diversas, ¿no? Y eso obliga a tener muy claras tus convicciones y defenderlas, pero también a obligarte todo el tiempo a pensar contra ti mismo en el fondo y preguntarte cómo estás asegurando las condiciones para que aquel que piensa distinto, que ha descubierto otra verdad o que ha llegado por otro camino a la verdad o la busca la verdad por otro camino, pueda expresarla abiertamente, ¿no? Porque se supone que el debate democrático se enriquece con esa unión, ¿no? Y el mundo conservador a mí me parece que es parte de la historia de la modernidad, ¿no? Y siempre se lo presenta puramente como el que impide la marcha de la modernidad. Y a mí me gusta pensar como dos polos que se recuerdan sus respectivos olvidos, sus respectivos puntos ciegos. Y ahí, según la sensibilidad de cada uno, uno se siente más cerca de un lado que del otro, pero reconoce la necesidad del otro lado, ¿no? Yo entiendo lo que moviliza y por eso muchas veces comparto las críticas que movilizan al mundo progresista, ¿no? Pero mi defensa, digamos, de la tradición conservadora, que creo que igual es muy heterodoxa, es la de estar recordándole siempre a ese progresismo que
que siempre hay algo valioso que cuidar. Bueno, en el Oriente se habla del yin y el yang. Uno podría decir que las sociedades avanzan con un yin progresista y un yang conservador, digamos. Los chinos han resuelto eso, esta oposición, esta binaridad tan radical es dañina también para el debate, ¿no? La Hannah Arendt decía, necesitamos que justamente para, no me acuerdo bien cómo es la expresión, ¿no? Pero justamente para el despliegue libre de la individualidad y para que sea posible la igualdad, el despliegue de la igual dignidad de cada ser humano, que ella dice que de su novedad que aparece con cada nacimiento, ¿cierto? Ella defiende, necesitamos una escuela conservadora. Y ella, que Hannah Arendt es parte de la discusión, ¿no? Pero es reivindicada por parte del mundo progresista, ¿no? Y ella defiende explícitamente una escuela conservadora, más allá de si estamos de acuerdo con que Hannah Arendt es progresista o no. Ella defiende una escuela explícita y activamente conservadora que asegure que toda persona reciba el acervo, la herencia de nuestra cultura. Y eso incluye a todos los clausurados y cancelados de nuestra vida contemporánea, ¿no? Y pasa mucho que terminamos entonces excluyendo por desigualdades, pero también por cancelación, por ejemplo, del acceso a esa herencia tan diversa, tan plural de nuestra cultura, por las razones que cada bando tenga, ¿no? ¿Cómo evalúas, cómo ves esa cultura de la cancelación hoy en Chile? Se discute, en Europa se ha sacado manifiesto, han habido, incluso hasta se armó una universidad en Estados Unidos. En Estados Unidos ha sido fuerte el debate. A ver, ¿cómo lo ves hoy aquí en Chile y en la América Latina la cultura de la cancelación? O sea, creo que es un riesgo. O sea, además Chile es muy bueno para imitar los procesos norteamericanos. Lo peor de Estados Unidos, creo que somos muy buenos para imitarlo. Creo que es algo fuerte en las universidades, probablemente. Yo creo, no sé, no tengo evidencia para esto, pero mi sensación es que es algo que ocurre más a nivel de universidades, incluso en el plano, no solo a nivel de cátedra, ¿cierto?, de los cursos, sino también de la sociabilidad de los estudiantes, ¿no? Son tiempos de mucho cuestionamiento, de mucha revisión, y en ese sentido es lógico que como se están redefiniendo los roles, sobre todo los de género, ¿no? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser hombre? ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta dónde tienes derecho a avanzar, ¿cierto?, para acercarte a mí? En fin, hay mucho conflicto, ¿no?, en el plano de la sociabilidad. Que a muchos profesores les toca de hecho regularlo y participar de instancias que han tenido que en la universidad empezar a hacerse cargo de eso, de ese conflicto, ¿no? Porque es muy profundo. Entonces la cancelación no solo está como potencial riesgo en bloquear autores, cátedras, ¿cierto?, sino también a compañeros, compañeras por ciertas posiciones. O sea, yo creo que es un riesgo en nuestro país que existe, que influye, pero creo que está circunscrito a élites y particularmente a las universidades. En todo caso, creo que no me gusta la cultura de la cancelación, ¿no? Estoy muy en contra de ella. Josefina, tú escribiste este libro, El pueblo olvidado, una crítica a la comprensión del populismo. Así, brevemente, bueno, se habla tanto de populismo, ¿no? Se abusa a veces el término populismo, pasa lo mismo que con neoliberalismo, son palabras que empiezan a quedar vacías finalmente porque se las usa y abusa de ellas. A ver, ¿en qué sentido ha habido una mala comprensión del populismo? ¿Cuál es, en el fondo, en la esencia, cuál ha sido esa mala comprensión del populismo que tú criticas? Sí, yo la critico, o sea, me concentro sobre todo en la discusión pública chilena, pero yo creo que, o sea, ahí planteo que es algo generalizado, ¿no? O sea, lo que más trato de describir, primero lo describo, es la demonización del fenómeno, ¿no? El populismo es fundamentalmente malo. Y el problema, más allá del, a propósito que hemos hablado del juicio, más allá del juicio que nos merece lo que se convierte el populismo, sobre todo cuando llega al poder, mi sensación es que ese juicio se ha transformado en el análisis. Entonces, lo único que se logra concluir siempre es lo mismo, ¿no? O sea, los libros sobre populismo, obviamente acá hay diferencias, pero sobre todo a nivel divulgativo, de discusión pública,
los libros, sean del siglo XIX, o sea, del siglo XX, del siglo XXI, sean de América Latina, de Europa, de donde sea, siempre concluyen, por más que cambien los casos, lo mismo, que es malo, que es una amenaza para la democracia, que los líderes tienen tales características, siguen tales patrones, cuando quieren llegar al poder y hacen esto y después hacen esto otro, ¿no? Y mi sensación es que eso es una comprensión muy reducida del fenómeno, que además ha sido muy poco exitosa, porque todos estos análisis críticos del populismo lo que quieren es hacer catálogos de sus problemas, de su amenaza, para contenerla, para impedir que avance el populismo. Y el problema es que el populismo avanza en todas partes del mundo, o sea, ha sido muy ineficaz. O sea, lo que habría que decir es que había una denuncia, pero no hay una comprensión para entender cuál es la causa, que aparezca un Trump, la causa que aparezca... Mi mayor crítica es esa, ¿no? O sea, que esta demonización del fenómeno ha impedido preguntarse por las razones que permiten la emergencia de esos líderes, y además la caracterización del populismo, sobre todo desde el líder, obsesiva casi, con este líder monstruoso, que su figura paradigmática últimamente es Trump, pero también Chávez, ¿no? Podemos elegir según el lado que prefiramos, impide mirar otra parte del fenómeno que es tan fundamental como la del líder, que es la del pueblo que lo sigue, ¿no? Y esa es como la hipótesis, por eso mi libro se llama El pueblo olvidado, ¿no? O sea, mi crítica a la comprensión dominante del populismo es que detrás de cada líder populista monstruoso, todo lo monstruoso que queramos, hay un pueblo olvidado en el fondo, lo que yo ahí me inspiro también en un sociólogo norteamericano, en Robert Goodnow, que dice unos dejados atrás, mucho tiempo antes, que permitió luego, sentó las bases para el avance de estos liderazgos. Bueno, ahí está el blanco del centro de Estados Unidos, de ciudades que se empobrecieron, que vieron desaparecer el sueño americano, y dice, ¿cómo Trump triunfa? Bueno, ahí está. Y que los políticos, como Hillary Clinton en su momento, los reducen... La élite demócrata, digamos. Los trató de cesta de deplorables que permitieron el triunfo de Trump. Y aquí en Chile se les llamó fachos pobres. Claro, en la particularidad de nuestros procesos, y que han sido muy, muy distintos, pero claro, el facho pobre, la crítica a los migrantes es puro racismo, que efectivamente hay, ¿no? O sea, yo no quiero desconocer que en la crítica a la migración puede haber racismo, que a veces puede haber ignorancia en las posiciones de cada uno, ¿no? El problema, de nuevo, a propósito de lo que hablábamos sobre pluralismo jurídico al comienzo, ¿no? Y el rechazo, el ruido que generó en las personas, en la gente común, es como la élite política, intelectual, ante esa brecha entre sus datos y las percepciones de las personas, de la gente, se hace alguna pregunta. ¿Qué se me está quedando fuera? Porque lo que pasa, por ejemplo, con migración, es que cuando ven esa brecha entre las percepciones y los datos, van y le tiran a la gente los datos. Oye, es mentira, los migrantes están más educados que tú. Mentira, no te quitan la pega. En fin, ¿no? Les tiran los datos en lugar de decir, bueno, ¿qué cosa verdadera hay en esa percepción que a nosotros se nos está escapando, y la explica, ¿no? Y cómo nos preocupamos de volver eso un objetivo importante en vez de despreciar, de cuestionar, de hacer manuales para instruir, ¿no? De cómo tenemos que tratar al otro, en fin, en lugar de hacernos alguna pregunta y tratar de construir desde ahí. Tú afirmas que antes que discurso o ideología, el populismo es una relación. Eso me parece interesante explicarlo. Sí, o sea, no es para negar que sea discurso o ideología, pero suelen ser esas las definiciones dominantes del fenómeno. Y yo ahí me apoyo sobre todo en los trabajos históricos sobre populismo y antropológicos, pero en el fondo los que hacen trabajo de reconstrucción histórica del fenómeno, que cuando tú la haces es inevitable reconstruir un vínculo. O sea, tú para contar la historia del populismo donde sea, no puedes solo contar la historia de un líder, terminas contando la historia de una relación, ¿no? Con un pueblo. Alan Knight dice, es un tipo de relación política que reivindica una afinidad particular con el pueblo, ¿no? Que es lo que no hace la clase política tradicional, exacto, ¿no? Y genera un lazo, dice, particularmente fuerte, ¿no? Toda relación política apela al pueblo, ¿no? Pero el populismo logra darle un protagonismo especial en el discurso y en la práctica a ese vínculo
y eso explica su acción, parte de su acción política, las cosas que hace. Y además genera identidades muy fuertes, ¿no? Y reconocer eso obliga a la hora de reconstruir la trayectoria de ese líder populista a ver algo más que manipulación y pura obsesión por llegar al poder para imponer su agenda y volverse un líder autoritario en el fondo. No porque no lo haga, sino porque hace algo más, ¿no? Que permite, por ejemplo, la inclusión de los desplazados, acoge, la politización, la repolitización de temas excluidos, y la reivindicación de grupos despreciados, ¿no? Y no se trata, de nuevo, de rendirse. Es muy válida la crítica de los liderazgos populistas, ¿no? Y no se trata de rendirse, ni de demonizarlo, ni de rendirse a sus términos, ¿no? Que es como la ambigüedad que se genera, ¿no? Sino de ser capaces de reconocer, lo mismo, de preguntarse qué tipo de vínculo eficaz se genera ahí y qué falencias, qué carencias respecto de los otros vínculos políticos pone de manifiesto, ¿no? Un sociólogo que estudia el caso filipino dice, este líder Estrada, que es un líder político espantoso, él en su estudio etnográfico de las razones por las que la gente se mantenía fiel a él a pesar de todo lo espantoso que había hecho, era porque esta figura, este liderazgo, no solo se acercaba a ellos en tiempos electorales y los trataba como alguien, ¿no? A los grupos más desfavorecidos, más estigmatizados del mundo filipino. Y era muy brutal, ¿no? Decir ¿qué dice de nuestra política que solo este líder espantoso que había cometido corrupción, en fin, estaba condenado por todos lados, era el único que generaba en las personas la sensación de un acercamiento real, una preocupación real por sus problemas y no solo un interés electoral, ¿no? ¿Hay un riesgo populista en Chile? ¿Hay un riesgo populista incluso en el gobierno de Boric? Tú hablaste del liderazgo al comienzo, lo positivo de estos gestos afectuosos, porque da la sensación que él genera una relación, ha generado una relación con la gente. ¿Hay un riesgo populista hoy? Porque incluso hay teóricos de izquierda que hablan de populismo de izquierda en términos positivos. Sí, bueno, y de hecho el mismo Frente Amplio, Rovira, lo planteó un académico en la Portales, lo planteó en su momento, ¿no? En el Frente Amplio hay visos del populismo de izquierda y tienen influencia de Chantal Mouffe, en fin, que se identifican explícitamente con él. Claro, yo lo pongo, a mí me cuesta mucho resolver esa pregunta, ¿no? Porque me obliga a tomar posición respecto de si creo que el populismo es o no algo malo y no he terminado de resolverlo, ¿no? Pero efectivamente hay hoy día un conflicto, el conflicto político en Chile no se puede explicar solo entre derecha e izquierda, sino entre élite y pueblo. Y esta élite como casta, ¿cierto? Que es una de las es como el discurso populista según la ciencia política por excelencia, ¿no? Esto de dividir el mundo entre una élite mala y un pueblo virtuoso, ¿no? Si uno comparte esa tesis, uno se da cuenta que eso está instalado, ¿no? Y eso permite explicar triunfos tan disímiles como el de Parisi o el de la lista del pueblo, ¿no? Que nos parecen tan distintos entre sí, pero uno los puede explicar desde la eficacia de esta retórica élite versus pueblo, ¿no? Pero también uno podría decir que la política de los retiros previsionales, por ejemplo, ha sido una política populista, ¿cierto? De generar un vínculo rápido, eficaz con el pueblo, pero que produce un deterioro institucional, ¿no? Y se ha dicho, perdón, que esta generación nueva, los nuevos ministros, Jackson, están permanentemente a través de las redes sociales relacionados con la gente, están permanentes. ¿Eso no es una forma de populismo digital, podríamos decir? Claro, de nuevo, a mí lo que... Después vuelvo al otro punto, pero de lo que hay que cuidarse es de que eso sea pura demonización, ¿no? O sea, hoy día nuestra cultura está atravesada por los medios y las redes sociales y no se puede prescindir de ellas, ¿no? Pero no podemos tener un acercamiento demonizador ni idealizador o ingenuo a las mismas, ¿no? Entonces, efectivamente hay que usar las redes sociales porque son un vehículo, pero no son el gran vehículo ni el único para acceder a las personas. O sea, igual son grupos, no todos están ahí.
no hay un acercamiento a las personas más verdadero en las redes sociales que de otras maneras, ¿no? Entonces hay que tener, me parece que hay que tener distancia en ese sentido, ¿no? Pero efectivamente esta nueva generación tiene eso, no sé si a su favor, pero es algo que ocupa con mucha más facilidad y naturalidad que las generaciones anteriores. Con eficacia política. Así es, la lista del pueblo construyó su éxito sobre la base de eso, ¿no? Y eso, pero ojo, de eso hay que hacerse cargo, y la pregunta es cómo hacerse cargo de eso sin caer en las mismas prácticas problemáticas que vemos en ambos, ¿no? Y para cerrar la pregunta anterior, ¿no?, sobre si hay un riesgo populista o un momento populista en Chile, para no hacer la pregunta con una carga valórica desde el inicio, ¿no? Pero yo, si soy fiel a lo que he tratado de desarrollar en mi tesis sobre esto, también hay populismo hoy, o un momento populista hoy, en el sentido de que hay una demanda por un vínculo político distinto, nuevo, porque los vínculos políticos se quebraron. Y eso abre un riesgo, que es que efectivamente llegue un liderazgo problemático, autoritario, que prometa cumplir todo lo que los vínculos políticos previos no resolvieron, ¿no? No tenemos cómo saber, es difícil saber quién va a ser ese líder, ¿no? Es muy claro después, ¿no? Sí. O es muy claro con figuras como Trump. Yo creo que en Chile es más confuso. Hoy día podemos decir la lista del pueblo tuvo algo de eso, Parisi tuvo algo de eso, y el problema es esta lógica en que los demonizamos porque nos cargan, pero al mismo tiempo los políticos caen en sus mismos términos porque ven que les va bien. Entonces, ¿cómo lograr el equilibrio entre reconocer lo que ellos logran, ¿cierto?, y no caer en las lógicas problemáticas que ellos traen consigo? Hay un punto en tu libro en que tú te enfrentas, en términos conceptuales, digamos, a personas a liberales como Axel Kaiser, incluso a Carlos Peña, en la mirada que ellos tienen de América Latina, de la propia tradición cultural. Esto viene muy antiguo, todo el debate Sarmiento, la idea de civilización y barbarie, como despreciar la cultura popular y decir el desarrollo tiene que ir acompañado de alejarse lo más posible de América Latina, Chile como ejemplo de eso, y mientras más nos acercamos a América Latina, más nos acercamos a lo peor, digamos, lo que sería la barbarie y no civilización. Ahí hay una mirada despreciativa de la cultura, y es interesante porque tú has citado a Pedro Morandé, un sociólogo, un pensador chileno muy importante, que se ha dado cuenta y, digamos, ha intentado mirar esa cultura y no despreciarla, digamos, y no mirarla no definirla, como dice él, solo por lo que le falta, ¿no? Que eso es como lo que él dice, la ciencia social ha definido a América Latina por lo que le falta, no por lo que es, lo que tiene. Eso lo decía en los años 80, pero yo creo que en alguna medida sigue siendo verdad a nivel intelectual y a nivel político. Siempre esto también lo he dicho otras veces, mi intuición cuando leo a ciertas voces en la política o en la academia, es que nos obsesionamos por lo que le falta a nuestra cultura y nos cuesta describir lo que tiene, ¿no? Nos falta Violeta Parra, nos falta un poco de la perspectiva de Violeta Parra en nuestra reflexión política, en nuestra reflexión intelectual, aunque la citemos mucho, ¿no? Pero creo que nos cuesta hacer lo que logró hacer en la práctica Violeta Parra, ¿no? Para graficarlo de alguna manera. Y sí, a mí me intrigó mucho, o sea, yo ya tenía la intuición, y es lo que describo, de que en la demonización del populismo en nuestra discusión pública se esconde un desprecio por el pueblo que apoya esos liderazgos populistas en particular y sobre América Latina en general. Y eso lo confirmé, porque yo eso lo empecé a escribir antes del estallido, lo confirmé para el estallido cuando empezaron a salir una serie de columnas y entrevistas que hablaban de la imagen. Apareció muchas veces de volver a América Latina, como el gran peligro que teníamos, ¿no? Y yo entendía la metáfora, ¿no? Pero igual es un problema, ¿no? ¿Cómo es esto de volver? Cuidado, vamos a volver a América Latina y de ahí no vamos a salir más, ¿no? Y que fue un poco la tesis de Piñera, ¿no? El oasis en América Latina, nuestra historia fue exitosa porque nos alejamos de ella. Bueno, o sea, Morandé dice, lo que no se entierra bien vuelve con furia, ¿no? Una tesis medio psicoanalítica, pero es cierta, o sea, y quizás volvió con furia también para el estallido, ¿no? Y esta es una versión distinta desde la derecha, en este caso, que era la que estaba en el poder para ese momento, pero del mismo problema
que yo critico un poco en la izquierda del Frente Amplio, en fin, se me fue la idea. Como despreciar, de mirar la mirada desarrollista de la cultura, ¿no? El desprecio por la cultura, o sea, es lo mismo, ¿no? Es la misma idea, el mismo peligro, ¿no? De no tener una mirada reconciliada con nuestra historia, ¿no? No puede avanzar bien algo así, ¿no? Que no está reconciliado reconciliado críticamente con esa trayectoria. Bueno, hay ¿no? una élite, por algo Joaquín Eduardo Bello acuñó la experiencia ciútico, digamos, la élite chilena que siempre iba a París a buscar todo, la cultura estaba allá y aquí no había cultura. Ahora va a Nueva York a buscar la cultura, está ahí, siempre mirando afuera, pero incapaces de profundizar en lo propio. Que ¿no? somos rasquitas, ¿no? Sí. Que no tenemos... Y que claro, de nuevo, uno puede entender en algún sentido, pero ¿cómo no vamos a ser capaces de reconocer la grandeza de nuestra cultura local y regional, ¿no? O sea, yo siento que estábamos destinados al fracaso si nuestro éxito y los avances de los vilipendiados 30 años, que yo soy los defiendo, ¿no? Defiendo esos avances, pero creo que estábamos destinados a una caída como la que tuvimos si ese avance descansaba en una interpretación de escapismo respecto de nuestra historia, claro. ¿No? No reconciliar. Inauténtica, finalmente es la inautenticidad, no ser lo que somos, sino aspirar a ser otra cosa. Otra cosa. Mario Góngora habló alguna vez en una entrevista, porque vi por ahí, que habla que la historia de América es la del resentimiento, el tratar de copiar lo que no somos y no ser lo que somos. Y claro, y eso es lo que permite que haya esta fascinación transversal políticamente por modelos extranjeros, por traerlos e imponerlos. Y no pensar desde aquí. Porque bueno, acá no hay nada, acá hay pura negatividad, ¿no? Antes lo dominaba esa hipótesis la derecha y creíamos que la izquierda era la de la valoración, pero respecto de nuestra historia institucional, la izquierda que predomina en la convención cree que no hay nada relevante que cuidar, ¿no? Y la historia de nuestras instituciones es mucho más que la de los intereses de los poderes fácticos, ¿no? Que es la imagen más instalada. O sea, eso es preocupante. Eso va a terminar en algún minuto chocando con la realidad. Y sobre todo con las personas comunes y corrientes. Claro. Es despótico con ellas, finalmente, en última instancia. Y en ese sentido te iba a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu mirada hasta ahora de la deriva del proceso? A ver, hay dos derivas aquí importantes que están entrelazadas, parece. La de la deriva del gobierno de Boric y la del proceso constituyente. Hay quienes dicen que están tan entrelazadas que si una fracasara, la de la convención va a arrastrar al otro y al revés. Con la mirada, llevamos pocas semanas, pero ya en la convención hay algunas luces. A ver, ¿cuál es tu mirada, tu reflexión, tus preocupaciones o tu esperanza? Bueno, el propio gobierno, Giorgio Jackson, dijo que sus destinos estaban atados. Lo dijo así explícitamente, ¿no? Porque necesitan la nueva constitución para echar a andar sus reformas y vamos a ver cómo eso logra influir, ¿no? Para bien en el proceso constituyente. Yo siempre vi este proceso como una posibilidad, o sea, como con cierta esperanza, ¿no? Frente al abismo en el que estuvimos. No creo que estuviéramos destinados a él ni que fuera el único camino, pero en ese momento, en esas circunstancias que siempre son oscuras, sobre todo cuando uno está en medio de crisis como la que vivimos, fue el camino que se abrió, como se haya abierto, pero fue el que se abrió, ¿no? Y muchos nos aferramos a él, para bien o para mal, como una alternativa, ¿no? Pero que no está asegurada. Y yo tengo cada vez más inquietudes sobre cómo ha avanzado ese proceso. O sea, yo creo que en Chile había un problema constitucional muy importante, muy grave, de legitimidad de la Constitución, que no se abordó, no se tomó en serio, y también explica que hayamos terminado en esto. La manera en que la derecha cerró el debate de todo lo que había hecho Michelle Bachelet en su último gobierno, en fin, o sea, una especie de ingenuidad, no sé, de creer que por cerrarlo ahí en el Congreso iba a desaparecer el problema. Es como meter el problema, ¿no?, debajo de la alfombra, hermano. No, y es como este convencimiento tan fuerte de que era una idea de la izquierda, ¿no? Que no permeaba en la realidad, ¿no? Y eso explotó y había un problema, ¿no? Yo no quiero negarlo, pero me preocupa
me preocupa ciertas dinámicas instaladas adentro, esta lógica del veto, pero no solo de disposición, o sea, creo que hay un problema a nivel de disposición, de que muchos están ahí adentro en una revancha, invalidan a otros por lo que piensan o por lo que representan, que hay vetos en el fondo, pero también creo que hay muchas heridas previas que también explican, pero también por la composición que finalmente tuvo, y esta va a ser una revisión crítica que va a haber que hacer. Se habló mucho de que esta convención se parecía mucho más que cualquier otra instancia del Estado a Chile, puede ser sociológicamente, pero no sé si eso se tradujo en mejor representatividad y en una mejor deliberación, ¿no? Algunos dicen, bueno, es que no estamos acostumbrados a la democracia en tiempo real. Bueno, yo me niego a una lectura tan complaciente y prefiero mirar con distancia crítica y decir, ojo, no ha sido fácil y ha sido bien defectuosa, de hecho, la deliberación acá adentro. Porque parece que hay una fragmentación tan brutal, un desprecio a la cocina, a la negociación, que permite que, como ayer, en la semana, cuando se discutió en la Comisión de Sistema Político, por ejemplo, hayan normas que tengan 0 votos. O sea, ¿qué trabajo de deliberación previa hay que una norma no tiene ni siquiera el apoyo de sus promotores, ¿no? Sea mejor o peor eso, ¿no? Pero eso te habla de un problema de las condiciones estructurales y de la disposición individual para una deliberación fructífera, ¿no? De la cual yo recelo. Ramiro Mendoza habló en el IES hace unas semanas de que le preocupa el lenguaje. A mí también me preocupa a veces el lenguaje y ciertas premisas, a propósito de lo que hemos estado hablando, históricas, que impiden, de nuevo, reconocer que en nuestra trayectoria institucional hay algo que cuidar y sobre todo que permitan reconocer que tus propias ideas también requieren equilibrios, ¿no? Y es bueno que tengan equilibrios. Y eso creo que escasea en los grupos que más predominan en la convención. Escasea también, hay poca apertura a la crítica, en general se presenta como campaña del terror, coro catastrofista, la Constitución se defiende, la Convención se defiende, en fin, en vez de que haya una apertura humilde a la crítica, a los poderes fácticos, en fin. Hay muchos ejemplos fascinantes respecto de críticas que debieran recibirse con humildad y apertura, sobre todo en un proceso que es nuevo. Hay poca humildad en muchos. Y también me preocupan las normas, muchas normas que se han aprobado, no todas, pero muchas. Me preocupa la fundamentación de algunas y lo que aprueban algunas. ¿Y qué pasaría si esta Constitución, en el plebiscito de salida tenemos, todos dicen que, o sea, muchos dicen, incluso una mirada autocomplaciente, de todas maneras va a ser aprobada y es mejor aprobar una Constitución mala, dijo el presidente Boric, que una Constitución creada por 4 generales, aunque en realidad ya era una Constitución bien modificada, pero un poco esa idea, y todos dan por un hecho de que la prueba va a ganar. Algunos dicen que por mucho, otros que por poco, pero no sabemos. La futurología política de repente se pega su costalazo. No muy conveniente. ¿Cómo verías tú la Constitución aprobada, no por una amplia mayoría? ¿Qué significaría eso desde el punto de vista político, desde el punto de vista...? A ver, varias cosas. Bueno, primero fue una muy desafortunada afirmación del presidente, lo de que cualquier cosa es mejor. O sea, yo creo que no nos podemos conformar con cualquier cosa, ¿no? O sea, de partida porque la Constitución que tenemos es algo más que su origen en dictadura. Creo que resguarda una trayectoria harto más larga. Uno podrá decir que no fue suficiente, pero que es más que eso, es más. Y creo que es justo reconocerlo, ¿no? Pero además pone un estándar de exigencia muy bajo, ¿no? Y permite que sigan como si nada, sin acusar recibo en el proceso, sin tomar conciencia de sus problemas, ¿no? Porque acá hay varios, de partida el plebiscito no está asegurado, o sea, el triunfo en el plebiscito no está asegurado, hay voto obligatorio, es una circunstancia electoral muy inmanejable, inédita, y además si la Constitución gana por poco, o sea, el objetivo del plebiscito debiera ser el del apruebo, ¿no? El del plebiscito que inauguró este proceso. Se necesita un texto que se sienta como casa de todos y todas, ¿no? Si no es un documento que va a gozar de los mismos problemas de legitimidad que la Constitución que tenemos ahora, ¿no?
y debieran ser los convencionales los primeros interesados en que esto gane por mucho. Ahora, quizás algunos ahí adentro están convencidos de verdad, y no es pura retórica, de que afuera los únicos que tienen reparos con el proceso, con las normas, son los poderes fácticos y por lo tanto dicen esto va a ganar de nuevo por 80%. Yo creo que es una muy mala lectura de la realidad. Pepe Out lo dijo, acá la convención no tiene nada asegurado, solo han ido aumentando los indecisos del proceso, y ahí no hay solo un coro catastrofista, sino que esto también tiene que ver con que la convención en su proceso y en las normas ha entrado en choque con el sentido común de la gente. Y se tiene que hacer cargo críticamente de eso, porque si no le va a ir mal, antes o después del plebiscito, ¿no? Y eso debiera preocupar, ¿no? Y lo otro es que veo, veo como un gran problema que esto gane por muy poco, no solo por lo que pase después, sino por lo que puede significar ese hito electoral, ¿no? No sabemos qué fuerzas nuevas se pueden abrir ahí si es que la convención va despertando cada vez más recelos, ¿no? O un voto cada vez más desmotivado para ese plebiscito, ¿no? Yo me trato de cuidar de ser un coro catastrofista porque creo que lo ha habido. Y hay grupos que siempre han querido el fracaso del proceso, nunca han creído en él, con más o menos legítimas razones, ¿no? Eso es cosa de ellos. Pero yo al menos confiaba en la posibilidad que se podía abrir acá, pero ahora tengo cada vez más temores, y quizás lo que más me preocupa es el no acuso de recibo, ¿no? Y ojo que además se les está acabando el tiempo, ¿no? Y todo indica que van a empezar a pedirlo, y eso tampoco sabemos cómo puede cambiar los vientos, sobre todo en el apoyo ciudadano, que es el más cambiante y el más impredecible hoy día, y en sistemas democráticos eso es muy importante tenerlo presente. Josefina, yo te quiero agradecer todo este tiempo que nos has regalado en esta larga conversación, como es habitual aquí en persona. Un gusto tenerte acá. Invitamos a quienes nos escuchan a buscar el libro El pueblo olvidado, de Josefina Arauz, editado por el IES, un libro muy interesante sobre el populismo, una mirada distinta. Muchas gracias por haberme acompañado esta tarde aquí en Persona. Gracias a ti, Cristian, fue un gusto. Y nosotros nos encontramos nuevamente a las 7:30 el próximo domingo aquí en Emol TV, Icare TV y otras plataformas digitales para conversar en profundo y en persona. Muchas gracias por habernos acompañado.